Bienvenidos a la ayudantía número 5 de la asignatura Transferencia de calor referente a temperatura media logarítmica. Vamos a ver dos casos, el flujo en paralelo y el flujo en contracorriente, y también ejercicios para aplicar las fórmulas. La temperatura media logarítmica es de gran utilidad en el estudio de intercambiadores de calor, ya que ayuda a analizar su funcionamiento o a estudiar su diseño. Entendemos por intercambiador de calor a un dispositivo que favorece el intercambio térmico entre los fluidos sin que estos entren en contacto directo o se mezclen. También sabemos que existen distintos tipos de intercambiadores de calor, de placas, de coras y tubos, entre otros. Con el flujo también se puede clasificar en distintas categorías, por ejemplo en paralelo o contracorriente, ascendente o descendente, etc. Aplicando principios termodinámicos se puede obtener, como por ejemplo, la cantidad de calor transferido de un fluido a otro, o estimar las pérdidas de calor por las paredes. Pero no se puede determinar, por ejemplo, el área de intercambio térmico necesaria para esta transferencia de calor, y esto es fundamental para el diseño del intercambiador. También podemos conocer la temperatura de entrada o de salida, pero no cómo esta varía dentro de nuestro sistema. Para conocer estas medidas se utilizan los conocimientos de transferencia de calor, los que ayudan a responder a interrogantes como ¿cuál es la temperatura de equilibrio en un intercambiador de calor? Para eso estudiaremos un caso sencillo. En este ejemplo consideraremos dos fluidos, uno más helado, el fluido B, que transita por el interior de un tubo, y un fluido más caliente, el A, que fluye por el exterior del tubo. Ambos van de izquierda a derecha, es decir, se trata de un flujo en paralelo. Por lo tanto, la temperatura con la que ingresa el fluido A es mayor a la temperatura con que sale, mientras que por el proceso de calentamiento, la temperatura con la que sale el fluido B es mayor que con la que ingresó. Además, respetando la segunda ley de la termodinámica, a lo largo del intercambiador de calor siempre existe un gradiente de temperatura, donde A es mayor que B, como se muestra en la imagen. Desde el punto de vista de la transferencia de calor, podemos notar que son dos los mecanismos de transferencia de calor que predominan: convección, por donde circula cada fluido, y conducción a través de la pared del tubo. Por lo tanto, es apropiado modelar este comportamiento mediante el coeficiente global de transferencia de calor U, como se muestra en la ecuación. Note que esta ecuación da como resultado un número positivo, pues U y el área son positivos y TA siempre es mayor que TB, como habíamos dicho anteriormente. Para encontrar la ecuación que modela la temperatura media logarítmica, también nos vamos a ayudar de la primera ley de la termodinámica realizando un balance de energía a cada sistema. El primer sistema que consideraremos es el del fluido caliente, el fluido A, donde sabemos que sale calor, por lo tanto cada elemento diferencial de calor es negativo, y además tenemos ingreso de masa por el lado izquierdo y salida de masa por el lado derecho, según está puesto nuestro volumen de control, lo cual podemos representar como más un flujo másico A por la entalpía de entrada A menos la entalpía de salida A igual a 0 si lo consideramos un sistema en flujo estacionario. Esto lo podemos escribir en función de la temperatura, ocupando el calor específico del fluido A, si lo consideramos constante, y la temperatura de entrada y la de salida. Si lo despejamos en función de dQ, quedaría algo así. Podemos repetir el proceso para el fluido B, donde ahora el calor ingresa, ya que es el fluido más helado. Por lo tanto, dQ tiene un signo positivo. El flujo másico ahora es la cantidad de fluido B, lo cual multiplicamos por la entalpía de entrada menos la entalpía de salida, igual a 0 considerándolo también estacionario, en función del calor específico de B y la diferencia de temperatura de entrada menos la temperatura de salida para aproximar el valor de la entalpía. Y despejando de Q quedaría algo así, ahora con signo negativo. Por lo tanto, cada balance de energía se puede expresar de esta forma.
Esto también lo podemos escribir en función del diferencial de temperatura, pero ojo que el diferencial es la temperatura final menos la temperatura inicial, por lo tanto, como aquí está escrito al revés, va a cambiar el signo para que signifique lo mismo. Y despejando cada dt, nos quedan estas expresiones de acá, que después podemos restar de la siguiente forma. Y una vez así nos damos cuenta que como dq es el mismo para ambas expresiones, se puede factorizar por él. Y quedaría esta ecuación de aquí, que como bien dice acá abajo, podemos escribir todo como un dq multiplicado por una constante, porque tanto esta masa, flujo másico, como este, son constantes durante el proceso si está en estado estacionario, con una entrada o una salida, y el Cp, a pesar de que varía con la temperatura, podríamos considerarlo el calor específico promedio para ambos casos. Retomando la ecuación que define el coeficiente global de transferencia de calor, podemos escribir el TA menos Tb como un delta T, así como se ve en esta imagen. Y si retomamos nuestra ecuación anterior, esto podemos escribirlo, aunque parezca un poco extraño, como un D delta T. Y al despejar dq nos queda algo así. Lo que finalmente, al ingresar a esta ecuación del coeficiente global de transferencia de calor, queda escrito de esta forma. Y al pasar todas las t hacia un lado, queda de esta manera, y todas las constantes u otros diferenciales así, lo que después podemos integrar. La integral la realizaremos en toda la extensión, es decir, en todo el área, esto sería aquí una integral doble, y desde la temperatura de entrada o las temperaturas de entrada hasta las temperaturas de salida. Esta integral, si nos imaginamos un dx partido en x, sabemos que es logaritmo natural de x, por lo tanto aquí sería lo mismo pero para delta t. Y lo evaluamos entre la temperatura de ingreso y la temperatura de salida, lo que nos va a dar esta diferencia de logaritmo. Y por propiedades de los logaritmos, nosotros también sabemos que se puede escribir como una división. Y de aquí podemos despejar la constante c, que tiene este valor. Si retomamos la ecuación de dq, también podemos integrarla en toda su extensión y nos quedaría algo así. En este caso la constante se saca de la integral y de t, la integral es simplemente delta t, evaluada en t-out y t-in, lo que queda como esta diferencia de acá. Y reemplazando el valor de c que habíamos encontrado anteriormente, quedaría esta expresión de acá, que si acomodamos un poco, queda como la multiplicación del coeficiente global de transferencia de calor por el área por esta expresión que tiene solamente temperatura. Y esta expresión es lo que se llama temperatura media logarítmica. Y como habíamos dicho, para flujo en paralelo, delta T in y delta T out son estas diferencias de aquí. Para flujo en contracorriente podemos hacer la misma demostración. La única diferencia es que las deltas T in y delta T out corresponden a estas restas de acá, porque como delta T in tomaremos la diferencia entre estas dos corrientes de acá, que para un caso es el TA de entrada, pero aquí es el TB de salida. Y lo mismo pasa para el T-out. Una diferencia del caso en contracorriente es que la temperatura final de B podría llegar a ser mayor que la temperatura inicial de A, y esto no va en contra de ninguna ley de la termodinámica porque siempre va a estar existiendo aquí un gradiente. Hay otros casos donde tenemos más de un paso por el intercambiador o distintos tipos de intercambiador donde la temperatura media logarítmica se puede ajustar mediante un factor de corrección. Por ejemplo, está este caso de acá, donde hay un paso por la coraza, que sería este de aquí, y dos pasos por los tubos, este es de acá, o pasos múltiplos de 2 por los tubos. Y están estas expresiones de aquí, P y Z, que nos permiten encontrar una intersección y con ello encontrar el factor F. De igual forma, para este caso de acá, donde ahora hay dos pasos por la coraza y también múltiplos de 2 por los tubos. T sub T es la temperatura de los tubos y T sub S es la temperatura de la coraza. También están estos casos denominados flujo transversal, donde el fluido se puede mezclar
y otro fluido se puede no mezclar y la forma de resolverlo es análoga. Y aquí lo mismo, pero donde ninguno de los dos fluidos se mezcla. Aquí hay un breve ejercicio que va a quedar para la parte 2 del video sobre cómo aplicar estas ecuaciones que encontramos anteriormente.